Bien, hermanos, quiero compartir con ustedes una palabra que viene a mi corazón desde el momento que comenzamos a reorganizar la iglesia por grupos pequeños o células familiares y anexamos una actividad que tiene que ver con compartir el evangelio con nuestros vecinos, amigos. El tercer miércoles nosotros debemos, de una manera intencional, compartir el evangelio el día miércoles, el tercer miércoles del mes, salir a compartir el evangelio con otra persona que no conozca a Cristo. Eso vino a mi corazón, pensar en eso, hermanos, porque el peligro en que están nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros familiares, es un peligro inminente, es un peligro de muerte. Si a esas personas los sorprende la muerte, van a un destino que nadie, una vez que está en ese lugar, que es el lugar de tormento que lo dice la Escritura, hermanos, entonces allí sí vamos a creer que realmente lo que dice el Evangelio es verdad, de que existe dos lugares donde el hombre decide su destino en esta vida, donde van a pasar la eternidad. Si una persona muere sin Cristo, va a un lugar de tormento antes de llegar al infierno, que es el destino final. Y la Biblia lo dice. De eso yo quiero hablarles en esta mañana, motivarles, hermanos, a que pensemos realmente acerca de la importancia de predicar el evangelio a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, y que de una manera intencional nosotros los alcancemos a ellos con el mensaje del evangelio. Ellos decidirán si aceptan o no aceptan, pero nosotros cumplimos nuestra responsabilidad de predicar el evangelio para salvar a aquellos que están rumbo a un destino que es un destino de perdición eternamente y para siempre. Y está el otro lugar, que es el cielo, que la Biblia habla también. Ese lugar es un lugar para luego entrar al disfrute pleno de la gloria perfecta de la presencia del Señor. Son dos lugares, el infierno y el cielo, que la Biblia habla. Y yo quiero motivar a la iglesia en esta mañana a que pensemos acerca de esto. Es un tema bastante controversial. Es un tema bastante, aunque es sencillo, es muy controversial. ¿Por qué es controversial? Bueno, porque hay algunas religiones que niegan el infierno, que lo que la Biblia dice aquí como infierno, ellos dicen que esta vida es el infierno. Todos los problemas que nosotros enfrentamos, todas las dificultades y tribulaciones que nosotros vivimos acá, es el infierno. O sea, que el infierno lo vivimos acá. Que todo lo que el hombre hace, lo paga aquí. Nuestros buenos amigos, los testigos de Jehová, ellos dicen que no existe tal cosa llamada infierno. Y niegan eso. No existe. El mundo presente y el mundo más allá es esto, para ellos. No existe ese lugar que la Biblia describe como un lugar de tormento llamado infierno. Nuestros buenos amigos, testigos de Jehová, ellos niegan eso. Por lo tanto, no predican eso.
nuestros buenos amigos, los romanos de la iglesia romana, ellos sí aceptan que hay un lugar llamado infierno, pero hay un lugar antes, un lugar intermedio llamado purgatorio, que es donde van todas las almas pecadoras y que por medio de los rezos y de las misas nosotros podemos ayudarlos a salir de ese tormento. Por eso ellos crearon la doctrina del purgatorio, para sacar a las almas penitentes de ese lugar. Asunto que es una gran mentira, porque la Biblia no habla de un lugar llamado purgatorio, sino que habla de dos lugares, el infierno y el cielo. Hay otros que no creen en nada de esto. La vida para ellos es esta, y la vida para ellos es lo que ellos puedan disfrutar y puedan hacer y puedan vivir aquí en la tierra. Hay un episodio en la Biblia que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 16. El Evangelio según Lucas, capítulo 16. Y vamos a leer del versículo 19 hasta el 28. Evangelio según Lucas, capítulo 16. Vamos a leer del 19 hasta el 28. Antes de leer, vamos a orar para que el Señor nos ayude. El Espíritu Santo del Señor nos ayude en el entendimiento de la palabra que vamos a tener en esta mañana. Oremos, cierren sus ojitos, inclinen sus rostros y díganle a Dios: Padre, gracias por esta hermosa mañana que nos has regalado. Gracias por darnos la bendición de estar congregados en tu nombre en esta mañana y hacer iglesia juntamente con mis hermanos. Ahora, Señor, cuando vamos a leer tu palabra, pedimos que tu buen espíritu abra nuestro entendimiento, nos haga sensibles al mensaje de tu palabra, que podamos comprenderla, entenderla y que podamos apropiarnos de ella. Abre, Señor, nuestro corazón para recibir tu palabra con gozo y que tu palabra nos transforme, tu palabra nos pueda guiar para vivir una vida que a ti te agrade. Bendícenos y te ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos con esta bendición. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Evangelio según Lucas 16, del 19 en adelante. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham.
Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Hasta allí la lectura. Como dije al principio, hermanos, este es un tema bastante controversial. Y ya mencioné las razones por las cuales es controversial. Porque algunos grupos religiosos lo niegan, otros lo aceptan, pero buscan como una escapatoria para salir de ese lugar. Y hay otros que definitivamente son incrédulos sobre este. Y hay otro gran número de personas, otro grupo, hermanos, que están descuidados de este tema. O sea, no lo miran con preocupación, que es el caso nuestro. Que nosotros este tema no lo estamos viendo con la seriedad que amerita el tema. Y por eso llamo la atención. De manera, hermanos, que a nosotros tiene que conmovernos esta gran verdad. De que existen 2 lugares aquí descritos. Algunas personas dicen que esto es una parábola, que esto no es real, sino que fue una historieta de Jesús. Por lo tanto, es una historieta, es como una leyenda, es una parábola. Pero no, el Señor Jesús en el Nuevo Testamento pronunció cerca de 60 parábolas. Y la gran diferencia con esta, hermanos, es que el resto de las parábolas que dijo Jesús no tienen nombres de personas y no tienen lugares identificados. En cambio, esto no es una parábola, sino que es una historia real. ¿Por qué? Porque hay nombres de personas. Hay un hombre que se llama Lázaro y se menciona las cosas que ellos hacían y cómo ellos vivían. Por lo tanto, no es una parábola, sino que es una historia real que Jesús está contando para ilustrar una verdad, la verdad de que existen 2 lugares. Ahora, hermanos, hemos predicado en otras ocasiones acerca de este hombre rico y hemos predicado acerca también de Lázaro. Hemos hablado de esto. Pero lo que a mí me llama la atención y es lo que yo quiero hablarles a ustedes en esta mañana es acerca de los 5 hermanos que él tiene. Porque él está rogándole a Dios
Él está pidiendo a Dios dos cosas. Dos cosas él le ruega a Dios. Cuando se habla allí acerca del el seno de Abraham, es una figura de la presencia de Dios. Hablar de eso es hablar de la presencia de Dios. Cuando dice que Lázaro estaba en el seno de Abraham, es una figura para decir que estaba en la presencia de Dios, que estaba en su presencia. Entonces, Abraham es el padre de la fe, por lo tanto se le identifica como la presencia de Dios en ese lugar, en este relato. Ahora, este hombre hace dos ruegos. Él le ruega a Dios, deja que Lázaro moje su dedo en agua para que me refresque mi lengua. Allá hay también una figura en ese ruego. ¿Qué es lo que le está pidiendo? En realidad no está pidiendo que mojar el dedo para que vaya y moje su lengua. Es una figura, porque la palabra de Dios dice, hermanos, que ¿quién es la fuente de agua viva? Cristo es la fuente de agua viva. Quiere decir que este hombre rechazó la fuente de agua viva mientras estuvo en la vida. Él rechazó la fuente de agua viva. Y lo que le está pidiendo es un poquitico de la presencia de Dios. Ese es el primer ruego que nosotros encontramos acá. Él está pidiendo, Señor, este tormento es tan oscuro, esto es tan feo lo que yo estoy viviendo, permíteme un poquitico de tu presencia. Y el Señor le dijo, hay una gran cima. No puede haber comunión en los que están del lado de la presencia del Señor al lugar de tormento. Ese es el primer ruego. Como no se puede, entonces él hace un segundo ruego en el versículo 27. Entonces dice el versículo 27, entonces dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Este es el segundo ruego que este hombre hace en el lugar de tormento. El primer ruego, ¿cuál era? Dame un poquitico de tu presencia, refréscame un poquitico de tu presencia. Hermanos, una vez que el hombre elige su destino y parte de esta tierra, es imposible que haya salvación. Por eso es una gran mentira y un gran engaño la doctrina del purgatorio, porque no se puede hacer nada por los muertos una vez que ellos están en el lugar que ellos eligieron. Ni misas, ni ruegos, ni pagar misa, ni pagar penitencia, ni bautizarse por los muertos ayuda al que ya es difunto. Aquí lo aprendemos. El segundo ruego que hace este hombre, en vista de que no puedo disfrutar ni un poquitico, refrescarme con tu presencia, por favor, envía a Lázaro. Es lo que dice el versículo 27, el 28 dice, el 27 dice, te ruego pues que le envíes a Lázaro, porque en la casa de mi padre, o sea, en su familia, hay 5 hermanos que él no quisiera que llegara después que ellos mueran al lugar de tormento donde ellos están. Entonces, yo quiero llamar la atención, hermanos, es sobre estos 5 hermanos. Y es aquí donde yo quiero, hermanos, que ustedes tomen conciencia. Hermanos, ¿qué va a pasar con aquellas personas que Dios ha puesto a nuestro lado?
que están corriendo el peligro que si ellos mueren sin Cristo, ellos van a ir a un lugar de tormento. ¿Saben algo, hermanos? Que nosotros aquí en la tierra, aún nosotros los cristianos no creemos estas cosas, pero si estamos en ese lugar, este hombre no creía, pero cuando llegó al lugar sí creyó. Ahí sí creía que había un lugar de tormento. Y a este hombre se le predicó. Porque Lázaro iba todos los días. Él conocía a Lázaro. Y Lázaro le testificaba, porque aquí está diciendo, envíalo para que testifique. Tengo 5 hermanos que no quiero que vengan a este lugar. Tengo 5 hermanos que no quiero que vengan a este lugar. Ahora, hermanos, la Biblia habla de estos 5 hermanos. ¿Qué enseñanza podemos nosotros aprender de estos 5 hombres? ¿Qué nos pueden enseñar ellos? ¿Por qué este ruego de este hombre que está en ese lugar de tormento? ¿Por qué ruega a Dios por sus hermanos? Te ruego que envíes a Lázaro a casa de mi padre, o sea, a mi familia, para que les testifique. Ahora, ¿realmente, hermano, importa cómo nosotros vivamos aquí en la tierra? Sí, hermano, sí importa. Sí importa la manera como vivimos aquí en la tierra, porque la manera como nosotros vivimos define nuestro destino, dónde vamos a pasar la eternidad. Pero ¿qué aprendemos de estos hombres? ¿Qué aprendemos de estos 5 hombres? ¿Qué podemos aprender de estos? Hermanos, lo primero que nosotros debemos aprender es que ellos no pensaban en la muerte ni en la vida después de la muerte. Es lo primero que aprendemos. Estos 5 hombres no pensaban en la muerte ni en la vida después de la muerte. Estos 5 hombres enterraron a su hermano. ¿Cómo vivía este hombre la vida? Por eso sí importa la manera como nosotros llevamos la vida, hermanos. Sí importa. Y esto tiene que a nosotros hacernos reflexionar, porque los días miércoles nosotros debemos estar yendo a alguien que está en peligro como estos 5 hombres. Tenemos que movernos a compasión, hermanos, porque si para a nosotros no nos conmueve la realidad del infierno, ¿cómo vamos a salir a predicar? ¿Cómo? Si a nosotros no nos conmueve el destino final de aquellos que andan sin Cristo, que son nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares, si a nosotros no nos preocupa eso, hermanos, tenemos que revisar nuestra fe. Hermanos, porque si ellos mueren, van a un lugar de eterna perdición. Estos 5 hombres nos enseñan que ellos no estaban pensando en la muerte ni en la vida después de la muerte. ¿Cómo lo sabemos? Por el ruego que hace su hermano que ya estaba en el lugar de tormento. Oh Padre Abraham, te ruego que le envíes a casa de mi familia, a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Ellos no pensaban en la muerte, igual que su hermano. Hermanos, el hombre de hoy y de todas las edades no piensa en este tema. No temen.
y no piensa. Saben, amados hermanos, que la muerte es una cita. La muerte es una cita que nosotros no hemos planificado, pero que sí está asignada y que no podemos eludir. Es una cita que está pendiente, que nosotros no está en nuestra agenda. No está en nuestra agenda, pero que sí está pendiente un encuentro tarde o temprano con la muerte. Y el hombre no piensa en eso. El hombre ahora dice la Biblia cómo vivía este hombre rico. Dice el versículo 19, versículo 19 dice cómo vivía este hombre. Este hombre vestía de púrpura, de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Es decir, que este era un hombre que estaba ocupado en esta vida. La mente de ese hombre estaba puesta en esta vida, igual que nosotros. Hermano, nosotros nunca estamos pensando en esto, y menos aquellos que están viviendo sin Cristo. ¿Qué está haciendo el hombre hoy en día? ¿Cómo hacer negocios? ¿Cómo prosperar? ¿Cómo salir de la crisis? O sea, todo está enfocado en este mundo. ¿Cómo resolver esta vida? Pero no pensamos en la muerte ni en la vida después de la muerte. No hay ese pensamiento. Como cristianos, hermanos, nosotros debemos estar claros, pero hay muchos de nosotros que no estamos claros en esto. Aunque estamos en Cristo, nosotros pasamos esta página y pasamos por alto este tema. Tanto así, hermanos, que nuestra predicación se ha vuelto fría. Y esto tiene que impulsarnos. Esto tiene que llevarnos a, por lo menos, a estar orando para que el Señor nos abra oportunidad. Nos abra oportunidad para predicar el evangelio a aquellas personas que están cercanas a nosotros, porque están en peligro. Están en peligro. Unos no creen, otros lo ignoran, otros viven de una manera deportiva pensando este asunto. Pero muchos cristianos, incluyéndonos a nosotros, hermanos, estamos viendo este tema con mucha liviandad. Tanto así que nuestra predicación se ha vuelto fría. Y esto tiene que animarnos a la predicación. Por eso debemos estar como cristianos apercibidos de todas estas cosas. Ahora, nosotros debemos preguntarnos, hermanos, ¿a qué se está dedicando la gente? ¿A qué se está dedicada? ¿A qué está dedicada la gente? A trabajar, a resolver el día a día, a cómo salir de esto, cómo salir de aquello, cómo seguir allá, hacer un mejor negocio. La gente está en eso, ¿no? Igual que este hombre. Igual que estos 5 hermanos de él, porque estos 5 hermanos estaban haciendo lo mismo que él. Hermanos, dedique un día, hermanos, para que usted salve a una persona, para que usted lleve la información de la predicación del evangelio, que usted le cuente, para que usted testifique y para que usted le hable a otra persona de Cristo. Ahora, hermanos, ¿hay alguna relación entre estos 5 hermanos con nosotros? ¿Qué relación hay? Hermanos, que ellos estaban ocupados en esta vida. ¿Y en qué estamos ocupados nosotros? En esta vida. Sin pensar que hay una cita que no la hemos agendado, que es la cita con la muerte,
que tarde o temprano nos va a llegar. Nos va a llegar. ¿Estamos nosotros preparados para esa cita? Miren, hermanos, la Biblia dice aquí que aquel hombre rico hacía banquete con esplendidez y había otro llamado Lázaro que iba a su casa y se exponía a las puertas de su casa para ver qué comía. Pero su preocupación era la vida eterna. Hermanos, ¿cuánto ciega el tratar de mejorar nuestra vida aquí en esta tierra? Nos ciega que perdemos la visión de lo eterno. Y nos ocupamos tanto en estas cosas terrenales. Pero fíjense, hermanos, miren lo que dice la Biblia. Que murió el mendigo. ¿Y qué dice la Biblia? ¿A dónde fue? ¿Quién lo llevó? Dice la Biblia, fue llevado por los ángeles a la presencia de Dios. Pero también murió el rico y fue llevado por los ángeles. No, hermano. Dos direcciones. El que era justo y temeroso de Dios fue llevado hacia arriba. Pero el pecador fue llevado hacia abajo. Dos direcciones. Hacia el sepulcro, hacia el fondo de la tierra. Qué importante es esto, hermano, que nosotros podamos distinguir qué relación hay entre estos 5 hombres, lo que ellos hacían con el hombre de hoy y específicamente nosotros. ¿Qué similitud hay, hermano? Que ellos estaban ocupados en esta tierra, en este mundo, en cómo vivir mejor, igual que nosotros. Ellos perdieron la perspectiva de lo eterno y muchas veces nosotros, aunque estamos en Cristo, también hemos perdido la perspectiva de lo eterno. Estamos ocupados en este mundo. Ahora, hermanos, vamos a ver algunos textos bíblicos que nos van a ayudar a entender estas cosas. Romanos 8:6, ¿qué dice? Romanos 8:6, vamos a ver qué nos dice. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Romanos 8:6 dice así: porque el ocuparse de la carne es muerte. Los placeres de la vida, la vanagloria de la vida, el disfrute de la vida. Cuando nosotros nos ocupamos de estas cosas de la carne, hermanos, perdemos la perspectiva de lo eterno. Perdemos la perspectiva de lo eterno. El ocuparse de la carne es muerte. Y dice la palabra de Dios también en 1 de Juan 2:16. Vamos a las cartas. 1 de Juan 2:16 dice de la siguiente manera: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, hermanos, ocuparse de las cosas de este mundo nos pueden cegar para perder lo eterno, perder el destino celestial, ocuparse de la carne. Y estas cosas tienen que saberlo nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos tienen que saber estas cosas. Y tenemos que predicarles acerca de esto. Mateo 16, vamos a Mateo 16. Mateo 16, 26 y 28. 16, 26 y 28. Dice de la siguiente manera: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma?
¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ahí está. Muy claro lo dice el Señor. Dice la palabra de Dios, ¿qué aprovechará el hombre? ¿De qué le aprovechó aquel hombre vivir con esplendidez, hacer banquete con esplendidez? ¿De qué le sirvió a aquel hombre vestir de púrpura y de lino fino y perdió su alma? Hermanos, es una gran enseñanza para nosotros en el día de hoy. ¿Qué aprendemos de estos 5 hombres? Hermanos, que ellos no pensaban en la muerte, ni en la vida después de la muerte. La muerte es una cita que tenemos pendiente, y no porque nosotros la hayamos pedido, sino porque la orden de Dios es que algún momento, todos nosotros tenemos un encuentro con el ángel de la muerte. Pero debemos estar preparados y debemos trabajar en nuestra salvación para asegurar estar en la presencia del Señor. Ahora, ¿cuántos viven y piensan igual que estos hombres? Todos, hermanos. Todos. Segundo lugar, ¿qué aprendemos de estos 5 hombres? Aprendemos que ellos tenían un destino semejante al de su hermano. Lo primero que aprendimos fue que ellos no pensaban en la muerte ni en la vida después de la muerte. Ellos pensaban que todo quedaba aquí, que todo está aquí. Pero no, la Biblia dice que hay vida después de la muerte. Hay vida, la vida sigue. Después de la muerte física, la vida sigue, pero sigue de acuerdo a como usted la decida aquí en esta tierra. Si usted vive para la gloria de Dios, pues su destino final es la presencia de Dios, es el cielo. Pero si usted vive de espaldas a Dios, desobedeciendo a Dios, sin arrepentirse de sus pecados, viviendo en desobediencia, su destino final es el infierno. Así tenga usted todo el dinero del mundo, así se haya esforzado todo el tiempo para vivir bien, pero si usted no trabaja para tener una vida digna de un hombre justo, hermanos, su destino es el infierno. Uno decide en esta tierra dónde va a pasar la eternidad. Yo lo decido aquí. La palabra de Dios así lo dice. Entonces, lo segundo que aprendemos es que estos hombres tenían un destino semejante al de su hermano. ¿Por qué tenían un destino semejante al de su hermano? Porque vivían igual que él. Ellos vivían igual que él. Si la vida de estos hombres era igual, los esperaba el mismo destino. ¿Por qué lo sabemos? Por el ruego que hace su hermano. ¿Qué ruego hace su hermano a Dios? Te ruego que le envíes a casa de mi padre porque tengo 5 hermanos allá para que les prediquen, les testifiquen, para que ellos no vengan también a este lugar. Quiere decir que aquellos 5 hombres tenían un destino semejante a su hermano porque vivía igual. Vivían igual. Hay 2 destinos en la eternidad. Para los pecadores, aquellos que viven lejos de Dios, y para aquellos que se arrepienten de sus pecados y se vuelven de sus malos caminos y entregan sus vidas para servirle a Dios. Hermanos, hay 2 destinos. La Biblia así lo dice. Vamos a ver qué dice Job 27:8. Me encanta ese texto. Job 27:8. Job 27:8 dice de la siguiente manera. Job 27:8 dice así: porque ¿cuál es la esperanza del impío?
por mucho que hubiere robado cuando Dios le quitare la vida? ¿Oirá Dios su clamor cuando la tribulación viniere sobre él? Ahí está. La Biblia dice aquí, ¿cuál es la esperanza del impío? Por mucho que haya robado y se haya hecho rico y se haya esforzado para amasar fortuna y tener buenas casas, buenos carros y tener influencia, poder y fama, ¿de qué le sirve cuando llegue la muerte? ¿De qué le va a aprovechar todo lo que tiene? Todo lo que se esforzó por trabajar, por robar o por invertir. ¿De qué le va a servir? De nada. De nada. Pero la palabra de Dios también nos dice en Juan 5:28, vamos a Juan, el Evangelio según Juan 5:28. Dice de la siguiente manera: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahí están los dos lugares. Ahora, ¿quiénes fueron aquellos que resucitaron porque hicieron lo bueno? ¿Qué es lo bueno que ellos hicieron? Hermanos, haber reconocido a Cristo. Eso es lo bueno que puede hacer el hombre, porque no hay hombres buenos en la tierra, no hay justos, no hay ninguno. Todos estamos contaminados por el pecado. ¿Quiénes son los buenos que saldrán a resurrección de vida? Aquellos que creyeron en Cristo, como lo dice la palabra de Dios en Juan 3:16, 17 y 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué dice el 17? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el 18 dice, aquí está lo bueno: el que en él cree no es condenado. Eso es lo bueno que uno puede hacer. Pero el que rehúsa creer, eso es lo malo, ya ha sido condenado. Entonces, amados hermanos, aquellos que salgan a resurrección de vida por lo bueno que hicieron se refiere a haber aceptado, haber rendido su vida a Cristo, haberse arrepentido de sus pecados, haber lavado sus pecados en la sangre del Cordero de Dios y comenzar una vida de obediencia al Señor. Hermanos, nuestros amigos tienen que saber esto, y por eso los miércoles tenemos que salir a predicar, compartir el evangelio con estas personas. Entonces, estos 5 hombres nos enseñan que ellos tenían un destino semejante al de su hermana, porque vivían igual, obviando las cosas espirituales y enfocados en las cosas de este mundo. Hermanos, el que pone su confianza en las cosas de este mundo, si lo sorprende la muerte, su destino es el infierno. Nosotros estamos conscientes de esto. Debemos estar conscientes de esta gran verdad. Es en esta vida que se puede hacer algo por la salvación. Es aquí, hermanos, donde nosotros podemos hacer algo por nuestra salvación. Miren lo que dice 2 Corintios 6:2. 2 Corintios 6:2. Vamos a buscar, ya estamos finalizando. 2 Corintios 6:2. Dice de la palabra de Dios de la siguiente manera: porque dice, en tiempo aceptable te he oído,
y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. ¿Cuándo es que nos vamos a ocupar de nuestra salvación? Hoy, porque mañana no sabemos. Es hoy que debemos ocuparnos de nuestra salvación, porque mañana no sabemos. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Y debemos procurarla. Procurar que nuestros amigos, vecinos, compañeros de trabajo, que nuestros familiares alcancen la salvación por nuestra predicación que nosotros tenemos de parte del Señor. Amados hermanos, dos cosas entonces hemos aprendido de estos 5 hombres. Primero, que ellos no pensaban en la muerte ni en la vida después de la muerte. Segundo, ellos tenían un destino semejante al de su hermano, porque estaban viviendo igual que él, ocupados en este mundo. Y lo tercero que nosotros aprendemos de estos hombres, hermanos, es que esto nos debe hacer pensar en nuestra vida espiritual. Nos debe llevar a pensar en nuestra vida y condición espiritual. ¿Cómo estamos llevando la vida? ¿Enfocado en lo eterno o enfocado en este mundo? Estos hombres tenían el enfoque, era en este mundo. Estaban muertos espiritualmente porque ellos no estaban buscando de Dios. Y lo triste, hermanos, es que muchos de nosotros, aunque estamos en Cristo, estamos fríos espiritualmente, porque no estamos pensando en las cosas que son eternas, sino en las cosas de este mundo. Ahora, hermanos, este hombre, fíjense que este hombre, cuando llegó al lugar de tormento por la muerte, allá sí creyó que lo que el evangelio se predicaba en la tierra era verdad. Y esto me puede poner a pensar lo siguiente, hermano. ¿Cuántos familiares nuestros que ya han muerto con Cristo estarán haciendo el mismo ruego por nosotros? Porque ellos no saben nada acerca de nosotros. Porque, hermano, el que está muerto, muerto está. Los muertos no salen. Eso es mentira, ¿no? Que sale un muerto y que se me apareció un difunto y que me habló un difunto. Eso es mentira. Eso es un engaño. Eso lo toman los demonios para engañar a los hombres. Pero los muertos no salen. El que está muerto, muerto está. Ahora, hermanos, nosotros debemos hacer un poquito más. Y esto nos puede llevar a la reflexión, hermanos, que nosotros, esto nos debe llevar a pensar cuál es nuestra condición espiritual. Y esto nos debe llevar a pensar cuál es la condición espiritual de las personas cercanas a nosotros. Este hombre oyó el evangelio, pero lo creyó cuando estaba allá en el infierno. Él oyó, pero no lo creyó aquí. Lo creyó cuando estaba allá en el infierno. Este hombre nos ayuda a alinear nuestro estilo de vida con un estilo de vida que le agrade a Dios. Nuestro estilo de vida, hermano, nos hace responsables de nuestra salvación. Nuestro estilo de vida refleja, hermanos, cuánta salvación hay en mí y cuánto me estoy ocupando yo de mi salvación. Mi estilo de vida dice mucho acerca de cómo estoy llevando yo mi salvación. Si me estoy ocupando en mi salvación. El deber es predicar. Nuestro deber es predicar, hermanos. Yo les animo
que los días miércoles salgamos a predicar, salgamos a compartir las lecciones que estamos aprendiendo. De una manera intencional nosotros podamos movilizarnos para predicar el evangelio a nuestros amigos, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, a nuestros familiares, para que ellos también crean al evangelio y sean salvos, así como nosotros estamos disfrutando de esta salvación. Ahora, ¿cuál es la condición espiritual de nuestra familia? ¿Cuál es la condición espiritual de mis hermanos, de mis primos, de mis tíos? Hermanos, eso tiene que dolernos. Tiene que dolernos. Si nos duele cuando un familiar muere, hermanos, ¿cuánto más debe dolernos que muera sin Cristo? Más tiene que doler, porque es una perdición eterna, eterna. Hemos aprendido entonces de estos 5 hombres 3 cosas. Vamos a repetirla. ¿Qué hemos aprendido? Que ellos no pensaban en la muerte, ni en la vida después de la muerte. ¿Qué otra cosa aprendimos? Que ellos tenían un destino semejante al de su hermano. ¿Por qué lo saben? Porque pidió a Dios. Porque ellos vivían en la misma condición de él. Y lo tercero que podemos aprender es que nos debe hacer pensar en nuestra condición espiritual. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo está mi relación con Dios? Si a mí me sorprende la muerte hoy, ¿estoy seguro que iré a la presencia de Dios? ¿Cuál es esa seguridad? Que he creído en Cristo, que me he arrepentido de mis pecados y que ahora vivo para agradar al Señor. Esa es la seguridad de la salvación. Hermano, que Dios les bendiga. Vamos a estar en pie, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a estar consciente de estas cosas. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella podemos aprender preciosas enseñanzas y desafiantes enseñanzas. Gracias porque conforme te pedimos al principio, nos hablaste con toda claridad por tu palabra. Oh Señor, te rogamos que nos ayudes para que podamos poner por práctica lo que hemos aprendido en el día de hoy. Que estemos conscientes de que la muerte es una cita que no podemos eludir y que la vida sigue después de la muerte. Oh Señor, ayúdanos para que podamos vivir una vida que a ti te agrade, obediente a ti y a tu palabra. También, Señor, te rogamos que nos ayudes para poner la mira en las cosas celestiales, no en las de la tierra, y que podamos tener el ánimo suficiente para predicar tu palabra y que nos pueda doler la condición espiritual de las personas que nos rodean, porque ciertamente si a ellos los sorprende la muerte, pasarán a una eternidad sin ti y esto va a ser muy, muy, muy lamentable para ellos y para nosotros. Oh Señor, porque con un propósito tú has puesto esas personas a nuestro alrededor para que nosotros seamos factores de bendición y de salvación para ellos. Permite que esta semana, Señor, nosotros podamos llenarnos de ánimo para predicar el evangelio a aquellos que están cerca de nosotros y que tú permites que se crucen en nuestro camino. Bendícenos, Señor, con esto y te alabamos y te bendecimos. Pedimos estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.